Señor, gracias porque cada día con tu amor nos sostienes, con tu misericordia nos llamas a la santidad. Gracias porque nos das los elementos necesarios para caminar por la senda del bien. Gracias, Señor, por acompañarnos, por ser peregrino, por ir con nosotros, por no soltarnos de la mano. Gracias, Señor, porque solo en tu palabra encontramos esa fuerza para continuar. Gracias por darnos la vida y gracias por darnos tantas bendiciones. Señor, queremos cada día dedicarle un tiempo a tu palabra, escucharla, meditarla. Queremos cada día ser obedientes a esta enseñanza que nos das a través del Santo Evangelio. Queremos convertirnos en esos discípulos que les gusta la palabra de Dios, la meditan, cada día buscan cómo agradarte a través de la escucha atenta y de la puesta en práctica de la palabra. Por eso te decimos como el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, enamórame de ti. Del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla. Aunque los discípulos no sabían que era Él, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. San Juan nos presenta un acontecimiento excepcional, maravilloso, que sucede en el Evangelio. Está resucitado, pero los discípulos no lo reconocen entre ellos. Jesús resucitado está entre nosotros, pero a veces no lo reconocemos. Jesús resucitado está con nosotros, pero puede hablarnos, que nosotros ni nos damos cuenta. Eso pasó con los apóstoles, al punto que dijeron: volvamos a nuestras andanzas, vámonos a pescar. Pero Jesús los quiere rescatar. Hey, hermano, tú si eres de Dios, Dios te rescata y va hasta donde tú vayas. Si te sueltas de la mano de Dios, Dios va y te trae porque eres de Dios, Dios no te suelta. Y en esta arte de pesca exactamente eso nos pasa. Si nosotros dejamos de hacer aquello que Dios nos pide, pues cuando hacemos aquello que se nos antoja, pues no va a ser muy fructífero. No va a ser muy fructífero. Por eso nos dice el texto que toda la noche estaban bregando y no habían pescado nada. Y no tenían nada para darle a Jesús. Muchachos, ¿tienen algo para comer? No, Señor, no tenemos. Y así nos puede pasar al final de nuestra vida si hacemos no eso que Jesús nos pide, sino eso que se nos antoja. No vamos a tener nada para entregarle al Señor. El Señor dice: ¿no tienen nada? No, Señor, no hemos pescado nada. Pero Jesús les da una solución muy buena. Echen la red a la derecha de la barca. ¿A la derecha? ¿Por qué a la derecha? Significa que haga las cosas al derecho. Significa que haga las cosas bien. Eso significa para que tengas una pesca abundante. Hermano, a veces las cosas no se te dan. Pregúntate, ¿estás haciendo las cosas al derecho?
A veces un negocio no te sale, a veces en la familia problemas, dificultades, adversidades, como que sentimos que el mundo se nos cae encima y a veces decimos quisiera salir corriendo. No salga corriendo, más bien haga las cosas al derecho, haga las cosas bien como deben ser. Entonces, cuando hicieron las cosas al derecho, esa red amenazaba a romperse. ¿Sí ves la gran diferencia de hacer las cosas porque a mí se me antoja, porque así se me ocurre y ya? Pues el resultado es que no vamos a pescar nada. Pero si nosotros, obedientes a la palabra de Dios, decimos, sí Señor, voy a hacer las cosas al derecho, entonces la pesca es tan abundante que las redes amenazan romperse. Otro acontecimiento maravilloso, y es que es el discípulo amado el que reconoce a Jesús. Sí, es Juan el que reconoce a Jesús y le dice a Pedro, es el Señor. Inmediatamente Pedro va corriendo a donde Jesús. El amor es el que nos hace ver a Jesús. Solo el que ama a Jesús lo puede reconocer, puede ver las obras de Dios, puede ver las cosas de Dios. Por eso es que vale la pena amar al Señor, porque amándolo a Él vamos a ver las cosas buenas que son buenas y vamos a ver las cosas malas pues que son malas. El amor hacia Jesús nos permite discernir, ver con ojos distintos. Por eso a veces muchas personas se equivocan y duro, porque claro, no hay amor hacia Jesús, hacia Él, ¿no? No hay amor hacia Jesús y por eso no pueden discernir ni ver. Y son fruto y presa de la emoción, de la equivocación. Pero Juan nos enseña a amar a Jesús, porque es el discípulo amado, y a reconocer a Jesús. Y eso es importante en la vida del cristiano, reconocer a Jesús. Y ahora van corriendo donde Jesús, el que había pedido pescado, el que había dicho, ¿tienen algo para comer? Ese mismo que pidió de comer, resulta que llegan y ya tenía Él para darnos de comer. Jesús es el que nos da el alimento espiritual, la Santísima Eucaristía, pero Él tiene hambre de tu corazón, de tu amor, tiene hambre de ti. ¿Tú tienes hambre de Dios? ¿Hambre de su palabra? ¿Hambre de la santificación? ¿Hambre de la vida eterna? Es importante que tengamos nosotros también ese anhelo de mostrar en nuestras obras el amor de Dios. Jesús ha resucitado y está con nosotros y está entre nosotros. Descubrámoslo, reconozcámoslo en el amor y en el bien obrar de nuestra vida. Hagamos oración. Señor, permítenos hacer las cosas bien, hacer las cosas al derecho. Permítenos, Señor, hacer las cosas inspirados por tu amor. No permitas que seamos presa de la emoción. No permitas, Señor, que seamos presa del facilismo. Ayúdanos a orar bien y conforme a tu voluntad. A orar en todo, agradándote a ti. También te pedimos, Señor, que siempre nos des tu palabra como alimento, tu cuerpo y sangre como medio de santificación. Tú, Señor, te has entregado por nosotros para que en ti tengamos vida y vida en abundancia. Danos, Señor, siempre ese pan para que tengamos la plenitud de saber que tú nos das la gracia, el amor y la santidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.